Buenos días, mi nombre es Erika Bernard. Actualmente estudio en el CEU de Limón y curso la carrera de Informática Educativa. En este video se va a tratar el tema del enfoque teórico de la inteligencia. Orígenes de la inteligencia. Primeramente, el estudio de la inteligencia en la humanidad se empezó con el análisis que realizaron los griegos, donde se buscaba razonar acerca del cómo el ser humano podía inteligentemente basarse en conceptos como el comprender, el conocer o darse cuenta. Seguidamente, para el año 1990, el psicólogo y profesor Robert Sternberg decide realizar, después de varios estudios, el desarrollo del origen sobre la inteligencia, clasificándolo en dos tipos de teorías, las teorías implícitas y las teorías explícitas. Las teorías implícitas indican que las personas tienen el conocimiento o que obtienen ese conocimiento por respuesta a un determinado tema, pero no tiene respaldo científico. Son consideradas más que todo por sentido común. Ahora bien, por el otro lado, las teorías explícitas son aquellas que se determinan después de una serie de investigaciones donde se han utilizado pruebas que se suponen ayudan a determinar cómo funciona el intelecto de las personas. Ok. Primero vamos a hablar de las teorías psicométricas. Todas estas teorías de las que vamos a conversar son teorías que tienen que ver con las teorías explícitas porque todas han tenido una validación por estudios científicos. Entonces empezamos con la teoría psicométrica, la cual más o menos acá hay unos puntos que considero importantes, ¿verdad? Sin embargo, estas teorías se relacionan con el desarrollo de las pruebas de inteligencia y con el análisis factorial. En esta teoría se utilizan pruebas para determinar una medida objetiva, confiable y válida de las facultades psicológicas. Todo esto mediante un registro, análisis de respuestas ante diferentes preguntas planteadas en condiciones estándares. El señor Albert Binet fue el primero que históricamente creó una prueba de inteligencia. El señor Bimet, también con ayuda del señor Simon, idearon una prueba que buscaba poder identificar diferencias de diferentes facultades psicológicas superiores, tales como la memoria, la atención, imaginación y comprensión. Y finalmente, estas pruebas pudieron determinar la edad mental del individuo. Existieron otros científicos interesados por desarrollar este tipo de pruebas de inteligencia, pero tomando en cuenta otros aspectos y resultados. Por ejemplo, el señor David Wechsler, que creó la escala de inteligencia de adultos, la que se conoce como WISE y WIX, Kaufman y Kaufman, que crearon la prueba de inteligencia basada en la teoría de Cattell sobre la inteligencia fluida y cristalizada. Esta tenía que ver mucho con el análisis factorial. Luego Sperman, que fue el primero en utilizar la inteligencia aplicando el método factorial. Thorson propuso un perfil aptitudinal para cada persona. Permon promovió un modelo jerárquico compuesto por dos factores, el verbal educativo y el mecánico espacial. Wilford, que creó el modelo de estructura del intelecto, y finalmente Cattell, que trabajó con la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Ok, esta fue la prueba que en principio el señor Albert Binet y Theodore Simon crearon para poder medir la capacidad intelectual de los seres humanos. Ok, ahora vamos por las teorías biológicas. Básicamente, esta teoría se realiza directamente o se entiende directamente en que la inteligencia radica en aspectos compuestos por diversas capacidades cognitivas y no por el factor dominante. En esta teoría se da mucho la relevancia al tema de la genética. Sin embargo, después de varios estudios se logró definir que el factor genético ambiental, también tiene mucho que ver con el desarrollo de este punto en específico.
basado más en el concepto de cognición que en los procesos, perdón, cognitivos. Finalmente, las capacidades intrínsecas no cognitivas son muy importantes en el desarrollo de la inteligencia. Por ejemplo, el autor que potenció el estudio de esta teoría fue el señor Galton, que era primo de Charles Darwin. Bueno, don Charles Darwin era el que hizo o estudió todo lo que tenía que ver con la evolución. Ahora bien, ¿qué logró entender don Galton en este estudio? Bueno, la medición de habilidades humanas, la herencia de talento, la base hereditaria de la inteligencia, diseño de técnicas, aptitudes y temperamentos, técnica, correlaciones, pruebas sensomotrices. Ok, aquí hay una imagen ilustrativa del señor Galton. Ok, vamos por la teoría del desarrollo. Esta teoría se impulsó por dos personas, que fue el señor Piaget, Jean Piaget y Levi Vygotsky. Ambos elaboraron sus estudios dirigidos a que el ser humano aumenta su nivel de inteligencia según su desarrollo. Por ejemplo, el señor Piaget indica que la inteligencia se desarrolla por estudios y etapas que se van desarrollando desde la niñez hasta la adultez, proceso donde interviene la interacción del medio y la dotación de la genética. Además, el señor Piaget divide que este desarrollo en cuatro etapas. Lo divide en el sensomotorio, en el preoperacional, en el de operaciones concretas y operaciones formales. Ahora bien, el señor Vygotsky hizo el mismo estudio, pero la perspectiva de él se basó más que todo en la cultura, en la zona donde el individuo se desarrolla. Esto va a determinar mucho el nivel de inteligencia según los estudios que estos dos científicos realizaron. Igual acá una imagen ilustrativa del señor Vygotsky y Piaget. Y por último, tenemos las teorías de inteligencias múltiples. Estas teorías, en principio, se enfocaron en que el nivel de inteligencia de los seres humanos puede desarrollarse en varios campos y enfatiza en la adquisición, almacenamiento y utilización efectiva de la información. Una de las teorías más sobresalientes con respecto a este enfoque es la teoría de inteligencias múltiples propuesta por el señor Gardner, en las que clasificó en inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, musical, sinestizo corporal, la inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, la inteligencia naturalista, espiritual o existencial. Posteriormente existieron muchos otros científicos que quisieron enfocarse en el estudio de este tipo de inteligencia múltiple. Por ejemplo, en el caso del señor Ander Heck, quien formula la inteligencia sexual y la inteligencia digital. Doña Elaine de Beauport, que ella crea la teoría o estudia la teoría del cerebro triunfo, que llevó a determinar varias inteligencias, la inteligencia racional y la inteligencia asociativa. En este desarrollo que hizo doña Elaine, es importante mencionar que ella lo realiza a nivel del estudio del cerebro, donde ella, según las partes del cerebro, el encéfalo, el cerebelo, ella logra determinar que el ser humano puede que tenga alguna hormona, algún algún desarrollo que permite que sea más inteligente que otro. Estas inteligencias, la racional y la asociativa, pues tienen que ver mucho con el razonamiento, ¿verdad? Como tal, con el análisis para poder solucionar problemas y el poder relacionarse con otros seres humanos. También estudió lo que es la espacial y visual, auditiva, la intuitiva, la inteligencia afectiva, estados de ánimo y motivación. Las inteligencias emocionales, las inteligencias de comportamiento también fueron otros este, de los apartados que estudió esta señora doña Elaine para el desarrollo de lo que es el funcionamiento del cerebro. Ahora bien, por último tenemos a Robert Stenberg, que propone la teoría de inteligencias múltiples de triática, en donde existen tres tipos de inteligencia: la componencial, la experiencia y la contextual.
Aquí está una foto ilustrativa de los científicos que hicieron o que impulsaron la teoría de las inteligencias múltiples. Y por último, podríamos concluir que el desarrollo de esta investigación indica que la definición concreta de inteligencia aún concuerda con muchas de las teorías antes analizadas, se encuentra en cuestionamiento. Esto varía según la época de estudio y el enfoque del investigador. La época de estudio y el enfoque del investigador fueron relevantes en el establecimiento de estas teorías, así como el análisis de aspectos fuera del contexto de pensamiento y estructura cerebral, tomando variables como lo social, lo económico y hasta lo político. Finalmente, es un hecho que el ser humano está compuesto de muchos tesoros escondidos. Uno de ellos es la inteligencia, que es básica desde tiempos de la antigüedad para poder evolucionar y sostener las generaciones venideras. Por esta razón se deben aplicar todas y cada una de las teorías antes desarrolladas.